Bienvenidos a todos ustedes otra vez a este gran curso sobre la capacitación de los ancianos. Y estamos en la sección 3, donde estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster para darles a los ancianos, a los líderes en la iglesia, una muy buena base para poder entender la teología bíblica. Y estamos en capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster y voy a empezar con la primera parte que, en mi opinión, toca el tema más importante de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y no hay pregunta más importante que la identidad de la persona de Cristo Jesús. Bueno, entonces, antes de meterme en esta clase, quisiera animarles a todos ustedes a que sigan estudiando, que sigan leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y también estudiando los mejores escritos de la historia, los grandes teólogos. Si usted no tiene una copia de un libro de teología sistemática, les animo a que busquen materias en la página web, porque en esa página de citaedu.org, hay un tomo de 600 páginas de un teólogo bastante bueno que se llama Boswell, y ahí está en español con una traducción excelente por Angélica Ramsey, la esposa chilena de nuestro gran amigo y profesor de teología Richard Ramsey. Ahí está. Les animo a que busquen ese tomo y para poder seguir estudiando la identidad de Jesucristo, porque en una sola clase ni en 2 o 3 horas no puedo cubrir toda la información bíblica, toda la enseñanza bíblica acerca de la persona magnífica, maravillosa de Jesucristo. Bueno, oremos. Padre, te pido que me ayudes a enseñar acerca de tu Hijo de manera digna, que lo que salga de mi boca sea verdadero y también de muchísimo ánimo para tu pueblo. Te lo pido esto en el nombre de la misma persona que estamos estudiando, Jesucristo. Amén. Bueno, ¿quién es Jesús? La Biblia enseña con claridad que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Jesucristo es divino, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y es verdadero Dios. Pero también enseña que Jesucristo es hombre perfecto, hombre santo, 100% hombre. Tiene la naturaleza, tiene la sustancia de un ser humano. Y la Biblia enseña que Jesucristo es una sola persona que tiene 2 naturalezas, la humana y la divina. Y son conceptos bastante profundos y a veces difíciles para entender, difíciles para aceptar y difíciles para enseñar. Pero vamos a intentar. Si Jesús no fuese completamente hombre, no me puede representar ni puede sustituirse por mí en su obra salvadora. Jesús tiene que ser divino para poder tener el poder necesario para poder derrotar a todos sus enemigos y mis enemigos, Satanás, el pecado y la muerte. Pero también tiene que ser humano porque Él tiene que representarme. Él tiene que ofrecer una obediencia de un ser hombre a Dios. Y por muchas razones más vamos a estudiar esas razones. Pero Jesús, como el mediador entre Dios y hombre, tiene que ser Dios y hombre para poder efectuar esta reconciliación entre Dios y el hombre. La iglesia luchaba en los primeros 400 años para formular la doctrina de Cristo hasta el concilio de Calcedonio en el año
451, en el cual refutó, este concilio, refutó los errores tales como Jesús es puro hombre, Jesús es pura divinidad, Jesús es un híbrido, una mezcla de las dos naturalezas para producir otra entidad. Ese concepto es falso, también imposible, porque Dios es inmutable. En este proceso la meta es equiparnos para abrazar a la persona de Jesús como se revela en la Biblia, en las Escrituras, y capacitarnos a responder a los mismos errores que todavía viven en la actualidad. En otras palabras, no hay nada nuevo bajo el sol. Los mismos errores que la iglesia, contra los cuales la iglesia luchaba por los primeros 400 años, todavía existen estos errores en todos lados y, bueno, algunos errores nuevos. Por decirlo de otra manera, la meta es la de prepararnos a predicar el Evangelio. Por lo tanto, en primer lugar, importa nuestra cristología porque en su divinidad eterna y su humanidad perfecta, Jesús efectuó nuestra salvación. Dios se hizo hombre, el Hijo eterno tomó carne, vivió santo y perfecto, sufrió nuestra muerte, la muerte que nosotros merecemos, y resucitó para probar que era el Hijo de Dios, pero también para poder resucitarnos a nosotros, como la Biblia enseña. Si nos unimos a Cristo por fe, también vamos a resucitar físicamente futuro, así como ya hemos resucitado en nuestro espíritu, resucitados hacia Dios para empezar a amarlo y servirlo y obedecerlo. Cristo también ascendió a la diestra del Padre y ahí intercede en su humanidad y divinidad. Interesante, ¿no? Hay un ser humano, hay un cuerpo de ser humano en el cielo, a la diestra de Dios, yendo por nosotros. Y también nos importa la cristología porque nos enseña quiénes somos. ¿Quiénes somos? Bueno, si requiere que Dios mismo baje, tome carne y mantenga dos naturalezas para hacer o para efectuar una reconciliación entre nosotros y Dios, eso me enseña que hay un gran problema, hay un gran abismo, un gran problema que requiere que Dios mismo baje y que asuma carne. Además, el apóstol Juan dice varias veces que reconocer que Jesús es Dios hecho carne es una convicción esencial de un cristiano. Entonces, el que niega la divinidad de Jesucristo muy difícilmente llega a ser un cristiano verdadero. No es necesario que la persona sea un gran teólogo, pero el que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, dice el apóstol Juan en capítulo 4 de su primera carta. Bueno, y estamos tratando de fielmente dar una exposición de la Confesión de Fe Westminster, capítulo 8, pero aquí doy un resumen sumamente breve, demasiado breve, en cuanto al primer párrafo del capítulo 8, que enseña que desde la eternidad Dios escogió a Cristo, su Hijo primogénito, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y bueno, esta clase no es para estudiar los pactos, pero cuando estudiamos los pactos hace 2 clases, entendemos que había un acuerdo en la eternidad que los teólogos llaman el pacto de redención. Y en ese pacto, Cristo decidió obedecer la voluntad de Dios, de su Padre, para venir y para sacrificarse. Pero Dios mismo había escogido a su Hijo, su primogénito, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, para ganar la salvación de su pueblo, literalmente para sus elegidos. Y en este sentido, Dios le había prometido a su Hijo darle a sus elegidos, a las personas que Él había elegido, como recompensa de su obra redentora. Eso es un concepto bastante fenomenal, ¿verdad?
Y en el libro de Hebreos capítulo 12 dice que es que fue por gozo Cristo se entregó hasta la muerte, en anticipación a recibir a su novia, a recibir a su pueblo, a recibir a las naciones arrodilladas ante sus pies. Nosotros, en un sentido, somos su herencia bíblicamente hablando y somos la recompensa que Dios le da a Jesucristo por su obra salvadora. También este párrafo enseña que esta obra mesiánica requería que Cristo fuera profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, eventualmente heredero de todo, de todas las naciones, pero todo lo creado y el juez del mundo. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para definir cada palabra en toda su gloria, pero en general, brevemente, entendemos que Cristo vino como profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta está en la presencia de Dios, recibiendo y hablando, comunicando las revelaciones que él recibe. En ese sentido, Cristo es el sumo profeta, porque Él es Dios, y Él vino y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él vino como Dios, para revelar a Dios, y para enseñarnos literalmente quién es Dios, como buen profeta. Sacerdote, ¿qué hace un sacerdote? Bueno, un sacerdote representa al pueblo de Dios ante Dios. En ese sentido, ora, intercede, ruega, pide cosas, pero lo más importante es que ofrece sacrificios. ¿Qué sacrificio le ofreció a Dios Jesucristo? El sacrificio de sí mismo. Y ese sacrificio como Cordero de Dios es el sacrificio necesario en toda su perfección y santidad sin mancha para agradar al Padre y también para propiciarlo para que Dios nos pueda justificar, o es decir, perdonar y declararnos justos ante sí mismo. Cristo es sacerdote y profeta y rey porque Él gobierna todo. Nos gobierna, nos reina sobre nosotros, Él ejerce su señorío sobre nosotros. Eventualmente, su reino está creciendo, pero eventualmente todo llegará a ser bajo los pies, como toda la Biblia enseña. Del Rey Jesús también es cabeza y salvador de la iglesia, y Él vendrá para también ser el juez del mundo. Entonces, ¿quién es este Cristo? Ya hemos dicho que es Dios verdadero, es hombre verdadero, plenamente Dios, plenamente hombre. Tiene dos naturalezas unidas, sin mezclarlas, en una sola persona. Es una sola persona, no son dos personas. Jesucristo es una sola persona. La Biblia siempre lo presenta como una persona y no como dos. En la Trinidad hay conversación, tú y yo, entre los miembros. Nunca encontramos en la Biblia una conversación entre la naturaleza divina y la humana de Jesucristo. Entonces, no hay tú y yo, siempre es yo digo. O el Hijo del Hombre dice. Entonces, errores. Las razones por las cuales tenemos un formulario es que la iglesia tuvo que refutar una variedad de errores, porque la iglesia luchaba para entender lo que la Biblia enseñaba acerca de la persona de Jesucristo. Y yo les invito a que tengan paciencia, que tengan misericordia, compasión para nuestros padres de la iglesia, porque no es nada fácil llegar a un acuerdo de quién es Jesucristo. O es decir, no era nada fácil que la iglesia entendiera con precisión, con exactitud, quién era esta persona que vino desde el cielo, que asumió carne para vivir en la tierra por 33 años. Y yo le digo que hasta hoy es difícil entender esto, y hasta hoy es difícil entender que es ambas, es Dios y hombre,
En un sentido, los evangélicos nosotros tenemos menos dificultad en entender que es divino y luchamos para entender o para aceptar varias cosas que los evangelios enseñan acerca de Jesucristo cuando presenta a Cristo en toda su humanidad. A veces nos hace incómodos ver que Cristo es 100% hombre con todas las emociones, todas las tentaciones y todas las debilidades de un hombre. Bueno, vamos a mencionar, y yo traté de pensar en, estoy seguro que no he mencionado todos los errores, pero traté de pensar en una variedad de errores. Los ebionitas eran judíos que estaban tratando de respetar el monoteísmo y por eso que no quisieron decir que Jesucristo fuera divino. Jesús tenía dones sobrenaturales que se le otorgaron en su bautismo, es la idea. Y otro error se llama adopcionismo, porque algunos enseñaron que Cristo llegó a ser adoptado como este hijo especial en su bautismo, por ser otorgados estos dones y poderes especiales. Creían que calificó para ser el Mesías porque obedeció perfectamente bien las leyes de Dios. Enseñaban que Jesús era un profeta verdadero, el profeta que fue mencionado en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, pero no quisieron decir que fuera divino. Docetismo. Bueno, entonces, la palabra en griego quiere decir parecer. En este caso, aceptaron el hecho de que era divino, pero solo se parecía ser hombre. Y este error viene de la idea de gnosticismo que dice que Cristo solo parecía ser hombre, puesto que en el gnosticismo el orden superior es espíritu más alto y el nivel bajo es el mundo material, y una persona verdaderamente divina jamás pudiera contaminarse con lo material. Así pensaban los gnósticos, porque eran muy influenciados por Platón, que también enseñó dos niveles de la realidad: espíritu alto, material bajo. Y este error fue condenado en el concilio de Nicea 325. Arrianismo quizás es el error más famoso porque reina hoy en día este error entre los testigos de Jehová. Jesús era un ser creado y agente de la creación. Era un ángel muy especial, un superángel, pero una creación, una criatura, y también agente de la creación, pero no era divino. Entonces, porque ellos pensaban que solo Dios, no Jesucristo, pero solo Dios es autosuficiente. Y esta herejía resultó en modalismo. Hemos estudiado en otras clases, otros cursos, que el hombre Sabelio enseñó modalismo para poder entender, tratando de entender la enseñanza acerca de la Trinidad. Ellos no dijeron que Dios es tres personas en una sola esencia, no. Ellos enseñaron que Dios primero se reveló como Padre, el modo Padre, y luego se reveló como Hijo, el modo Hijo, y después y ahora el modo es Espíritu, pero nunca tres en uno. Modalismo. Ese error también fue condenado en Nicea el año 325. Y ahí vemos que las dos ideas o las dos enseñanzas, las dos doctrinas de la Trinidad y también de la identidad de Jesús van juntas. Si nos equivocamos con la una, también nos equivocamos con la otra, porque van juntas. Si Cristo no es hombre divino, con mucha dificultad entenderíamos la enseñanza bíblica acerca de la Trinidad.
Bueno, apolinarismo, Jesús tenía un cuerpo humano y alma sensible y humana, pero una mente divina. Otro atento es que hay que respetarlos, están tratando de entender quién es esa persona. Bueno, es un híbrido. Y también este error fue condenado en el Concilio de Alejandría el año 362 y también otra vez en el Concilio de Constantinopla 381. Seguimos, nestorianismo. Había dos personas separadas en un solo cuerpo. Interesante ese concepto. Habían dos personas ocupando un solo cuerpo. Negó la realidad de la encarnación, enseñando que solo Jesús el hombre sufrió y murió en la cruz. Y un pastor celestino refutó esta herejía. Pero también fue considerado en los concilios de la iglesia. Monofisismo, la idea de eutiquio. Las naturalezas se combinaron para formar una tercera naturaleza. Este es híbrido en todo el sentido de la palabra. Ambas naturalezas fueron modificadas para formar la tercera. Entonces se ve con claridad que esto no puede ser, porque si en verdad Cristo vino como Dios, es imposible que Dios sea cambiado. Entonces uno de los atributos es la inmutabilidad de Dios. Y también este error fue condenado en Calcedonia. Es importante darse cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol y que estas mismas herejías emergen vez tras vez en la vida de la iglesia. Entonces, voy a ir rápido porque ustedes pueden discernir en su propio contexto cuáles errores están siendo presentados. Pero arianismo es muy popular. Los testigos de Jehová están en todos lados y están a tocar la puerta y para tratar de convencer de que Cristo es un hombre muy especial, puro hombre, tiene todos sus argumentos muy bien desarrollados y requiere que uno se prepare bien. Y en lo personal me gusta hablar con ellos porque son muy sinceros, son muy honestos, no tratan de engañar, pero tienen todos sus textos de prueba para tratar de convencernos de que Cristo no era divino. Docetismo. Karl Barth perdóname, fue un teólogo durante la primera parte del siglo XX que estaba tratando de volver a la iglesia a un concepto más fiel a la Biblia. Él es muy famoso por lo que se llama neo-ortodoxia, y que él enseñó que la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Y lo importante es que yo tenga un encuentro personal con la parte de la palabra que me toque, que me ilumine, que me inspire. Y Karl Barth enfatizó un encuentro personal con Cristo. Correcto. Pero su encuentro personal con Cristo estaba divorciado de los hechos históricos de Cristo, porque en esa época de la iglesia, la última parte del siglo XIX y la primera parte hasta casi todo el siglo XX, era muy popular que todos los eruditos en las universidades de todo el mundo, ellos estaban enseñando que es imposible identificar los hechos históricos de las personas, de la figura de Jesucristo. Es imposible, porque ellos enseñaron y todavía algunos enseñan que los evangelios son puros mitos y no representan exactamente los eventos históricos de la persona de Jesucristo. Hay un montón de libros y un montón de ¿cómo se llaman? Chats en el internet, donde estos profesores todavía están tratando de refutar la idea de que es posible tener hechos correctos, auténticos
de la vida de Jesucristo. Ya no tanto porque todo el mundo ha entendido, hasta los eruditos más liberales han descubierto mucho apoyo histórico, arqueológico, panteológico, de que en verdad muchos documentos paralelos que ahora casi nadie está enseñando este punto de vista, pero en aquel entonces sí, Karl Barth y Bultmann, Rodolfo Bultmann, fueron uno de los primeros para enseñar que en el Nuevo Testamento los evangelios están repletos con puro mito y que no se puede confiar en ellos. Y él enfatizó que es necesario tener una experiencia de transformación por el querigma, o es decir, por la predicación de los detalles del Nuevo Testamento, pero desconectado de los hechos históricos de Cristo, porque él tampoco creía que no se pudiera identificar con exactitud los hechos históricos de Jesucristo. Yo tengo libros en mi biblioteca titulados La búsqueda del Cristo histórico, porque todavía algunos de esos eruditos todavía están buscándolo. Pero esas ideas existen hoy en día. Panteísmo, y no quiero meterme mucho en esto porque la nueva era del panteísmo está dominando casi todo el mundo ahora, y un concepto que se llama perennialismo, que enseña que el espíritu unificador existe en todas las religiones, y nuestra religión, ese espíritu unificador se llama Jesús, pero en otras religiones tiene otros nombres, etcétera, etcétera. Es pura, bueno, en mi opinión, basura, porque la Biblia enseña que Dios ha venido históricamente, Dios ha entrado en tiempo, en espacio, en historia, para revelarse. Él asumió carne, Él asumió una naturaleza de un ser humano y vivió entre nosotros. Y como C.S. Lewis, sus dichos famosos, que él dice que el concepto muy popular el día de hoy es que Jesús era una muy buena persona y un profeta que enseñaba sabiduría, pero era solo un mero hombre. Jesús nunca dio esta opción, dice C.S. Lewis. Jesús diría algo tal como: acéptame como Dios del cielo, un diablo o un insano, pero un buen maestro que dice que es Dios mismo cuando no lo es. Esa persona no puede ser un buen maestro, es mentiroso o es completamente loco. Tenemos mucha dificultad, ya dije esto, en creer que la misma persona puede ser ambos, pleno Dios, pleno hombre, pero vamos a ver que eso es precisamente lo que la Biblia enseña. Bueno, tengo la tentación de leer este documento que formularon en el Concilio de Calcedonia, pero vamos a ver las frases importantes en el segundo párrafo. Aquí dice: Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma relacional, consustancial con el Padre, o decir, con la misma esencia de Dios en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consubstancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana. Entonces tiene la esencia de un ser humano, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, mismo por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Theotokos, en cuanto a su naturaleza humana. El Theotokos quiere decir portador de Dios, pero las iglesias ortodoxas traducen este término como María, Madre de Dios. Bueno, aquí es muy importante leer el siguiente párrafo. Reconocemos a uno solo, el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en sus dos naturalezas, sin mezcla
fíjense en que cómo están respondiendo a los errores de los primeros 4 siglos. Dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, porque Dios no puede cambiarse, sin división, porque están unidos en una sola persona, y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. Entonces, este documento es fenomenal. La iglesia, después de, más de 1500 años, no ha cambiado este documento, porque este documento refleja lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo, una sola persona que tiene dos naturalezas. Bueno, entonces, 2 textos que dan resumen de esta enseñanza. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, dice, al final, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Muy claro. También Él es hombre verdadero. Hebreos 2:14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, y Él también compartió, Él es Jesucristo, compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Esa naturaleza humana, Jesús la comparte y todavía la comparte. Entonces, como la confesión dijo, unión de las dos naturalezas sin mezclarlas o confundirlas. Entonces, aquí doy algunas pruebas, y no todas las pruebas, por favor. Entonces, ustedes, por favor, hay que buscar en sus libros teológicos, o en Grudem, o que si tienen Grudem, o en Berkhof, si tienen Berkhof. Las enseñanzas de R.C. Sproul son muy confiables estos autores, pero también si no tienen ninguno de estos libros, en la página web bajo recursos se puede encontrar el tomo de Boswell, que también tiene todas estas enseñanzas en toda su gloria, en casi 600 páginas. Y también ahí están los 2 tomos de Juan Calvino. Juan Calvino también enseña esta misma doctrina ortodoxa de las dos naturalezas de Jesucristo. Entonces, voy a ir rápido y no tengo textos para todo esto. Ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento, por favor. Jesús mismo afirmó que era divino. Jesús mismo. Entonces, los liberales, a ellos les gusta debatir esto, pero es obvio, especialmente en el Evangelio de Juan, donde Cristo afirma y declara esto varias veces, de varias formas, y también en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, también se refiere o implica y acepta también las afirmaciones por ejemplo, de los que lo juzgaron en el juicio final. Jesús mismo afirmó que tenía autoridad sobre los ángeles, Mateo 13, versículo 4. También en varias ocasiones hablaba del reino de Dios como su reino. Hemos leído en Marcos 2 que Jesús tenía autoridad para perdonar a los pecados. En Juan capítulo 14,
pasaje bastante famoso donde Cristo invita a que los discípulos expresaran fe en Él, así como la expresan a Dios. Reclama señoría sobre el sábado, Marcos también capítulo 2, reclamaba autoridad sobre todas las cosas. En la gran comisión él dijo, toda autoridad me ha sido dado a mí, y eso es todo. Y aceptaba que era uno con el Padre, Juan 10:30, reclamaba que él era la revelación del Padre, Juan 14, en otros textos donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él presentó como la revelación, la misma esencia del Padre, como se enseña en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Respondió afirmativamente a la acusación de que él era el Mesías, el Hijo del Hombre, en la corte, en su título donde fue condenado. Y es más, en esa misma conversación, él hacía referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13, donde se llamó a sí mismo como el Hijo del Hombre, título mesiánico que vendría al final de todas las cosas con todos sus ángeles. Entonces, si eso no es una afirmación de su divinidad, no sé cuál será. También en Juan 20, Jesús aceptó la atribución de deidad de parte de Tomás, cuando Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, y Cristo aceptó esa atribución de deidad de parte de Tomás. Pero también yo cité los textos más claros, hablando del testimonio de los apóstoles. Todos entendían que Cristo era el Hijo divino, eterno de Dios. Y en Juan capítulo 1, este pasaje bastante conocido, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y los testigos de Jehová juegan, manipulan esta frase, pero es imposible porque en griego no pudiera ser más claro, no pudiera ser más fuerte, porque en griego el orden de las palabras son así. Theos, Dios. Ein, era. El logos. Y cualquier persona sentada en la iglesia escuchando eso, ¿qué es lo que escucharía? Por el orden enfático. Entonces, orden de palabra es muy importante en griego, porque las palabras que ocurren primero en la oración es que son las que reciben más énfasis. Entonces, la persona escucharía, Dios era el Verbo. Entonces, ni tiene artículo, no dice un Dios o ni el Dios, dice Dios, en otras palabras, divino era el Logos, la persona por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Y este Verbo, este Hijo, siempre había existido con Dios. Esta palabra en griego también muy fuerte, pros, hacia Dios, en íntima relación, orientación hacia su Padre. Entonces, es un párrafo que enseña con claridad la divinidad de Jesucristo, y como divino y como creador. Título capítulo 2. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo se refiere a Cristo como el gran Dios y Salvador. Hebreos 1:8. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Segunda Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo de apóstol y apóstol de Jesucristo,
a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y hemos leído 1 Juan capítulo 5, versículo 20, Jesús es Dios verdadero. Romanos 9, 5, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Hebreo 1, 3. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y la fiel representación de lo que Él es. Y esa palabra fiel representación quiere decir en griego la esencia. La fiel Cristo revela la esencia de la gloria de Dios. Y también hay muchos textos en los cuales Cristo recibe o se le atribuyen los atributos y el carácter de Dios como creador y sustentador de la creación. Muchos textos te hablan de su inmortalidad, hablan de que Él colabora con Dios en la obra de redención. También Cristo, que levanta a los muertos, tenía la autoridad de entregar su propia vida y la autoridad de volver a tomarla. Y él profetizaba eso docenas de veces en los evangelios, y en su resurrección él mismo cumplió con su propia profecía por resucitarse. La Biblia dice que Cristo tenía la autoridad de tomar la vida, pero también dice que el Espíritu Santo lo resucitó, pero de todos modos, en su divinidad, Cristo resucitó. Y eso también prueba con claridad su divinidad, porque para el judío la resurrección implicaba escatón, es decir, las cosas finales o el fin del mundo. Y Cristo había iniciado los días finales. Estamos en los días finales porque Cristo resucitó para inaugurar los días finales. Y el único evento del cual estamos esperando es la segunda venida, donde todos nos vamos a resucitar. Entonces Cristo, en varios textos, tal como en Lucas 7, discierne los pensamientos de otros, como él discernía los pensamientos del fariseo Simón. Y también Filipenses 2:6, que enseña con claridad que Jesús tenía la misma esencia. La palabra en griego, morfé, quiere decir esencia. Entonces, su concepción milagrosa, también en el vientre de una virgen, también un evento sobrenatural, y sus milagros, ya hemos mencionado su resurrección. Humanidad, pues, hay muchos textos, ¿verdad? Es que Cristo en todos los evangelios se presenta en toda la gloria de su humanidad, en todas sus debilidades, en sus sueños, su fatiga, su hambre, en el jardín, sus angustias, sus dolores, hasta sus desánimos, hasta Mateo dice que estaba a punto de morir porque su corazón estaba sufriendo dolores tan fuertes, anticipando la cruz, recibiendo la ira infinita de Dios en su persona, que prácticamente casi se falleció ahí orando en el jardín. Entonces, y muchos textos que enseñan acerca de y varios tienen problemas con esto, porque recientemente tenía un debate por internet sobre la ignorancia. Es decir, a veces Cristo también, por expresar su humanidad, a veces tuvo que admitir que no sabía ciertas cosas, tales como la fecha de su segunda venida, cuando dijo que el Hijo no sabe, solo el Padre sabe. Entonces, varias cosas: debilidades, fatiga, sueño, dolor físico, dolor emocional, tristeza, se abrumaba, sentía soledad y aislamiento, etcétera, etcétera. Sufría tentaciones sin pecar. Y estos textos en
Voy a leer dos de estos textos porque son muy bellos. Quizás ustedes ya conocen los textos, pero yo quiero leerlos. En Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. La Biblia enseña que en su papel como sacerdote, para poder compadecer con nosotros, Él tuvo que sufrir todo lo que nosotros sufrimos y sin pecar. Y también en capítulo 4, dice en versículo 14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecar. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces, no importa la prueba o la dificultad por la cual usted está pasando ahora mismo, Cristo lo entiende. Porque ha sufrido muchísimo más. Ha sufrido el abandono de Dios mismo, muriéndose en la cruz por nosotros. Cristo sufrió tortura real, sufrió la muerte. Entonces hay muchos textos que enseñan todo esto. Y también Cristo tiene que ser divino. Y número 5, vamos a hablar de la necesidad de que Cristo fuera divino. Ya hemos visto que toda la Biblia enseña que Cristo es Dios verdadero, que Cristo es un ser humano verdadero y que tiene dos naturalezas en una sola persona. Y ahora vamos a contestar la pregunta del por qué. Del por qué es necesario que mi Salvador sea divino. ¿Por qué es necesario que mi Salvador sea humano? Bueno, la necesidad de ser divino, hay muchas razones. Bueno, en primer lugar, Cristo ha venido para revelar a Dios. Entonces, para poder conocer yo a Dios, Dios tiene que venir, Dios ha bajado y Cristo, el segundo miembro de la Trinidad, que siempre ha vivido en conexión muy íntima con su Padre, ha venido para revelar a Dios. Jesús es la revelación última, porque vamos a leer lo que dice el autor de los Hebreos. Dice en capítulo 1, versículo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Bueno, Él habló por medio de los profetas, pero a veces se presentó a sí mismo y Él habló directamente con Abraham, habló directamente con otros, y los profetas también, estando en la presencia de Dios, daban sus mensajes inspirados por Dios mismo, y Dios habló a través de los profetas. Pero Dios mismo ha bajado. Dios mismo ha venido en Cristo. Dios ha venido en Cristo para revelarse. Y como Jesús dice en Juan 14, versículo 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, para poder conocer a Dios, Jesucristo
en toda su gloria, así como Dios quiere que nosotros lo conozcamos, Cristo tuvo que ser Dios. Si Cristo no fuera divino, no tendremos un Salvador. La salvación es del Señor, dice la Biblia en todas partes, especialmente en Jonas 2:9, y no del hombre. En la cruz, Cristo pudo sufrir la ira infinita de Dios y sobrevivir la experiencia. Un mero hombre no hubiera sido incinerado, puesto que el Dios infinito se sacrificó. Dios mismo, dice Hechos 20, sangraba de la cruz. Tenemos un Salvador suficiente para todos los pecadores que han vivido. Entonces su sacrificio tiene valor infinito, porque es divino. Y por eso el Salvador, para poder conquistar, ya hemos dicho, a nuestros enemigos, Satanás, la fuerza de mi naturaleza pecaminosa, la muerte, Satanás. Entonces Dios tiene que liderar con esos enemigos. Un mero humano no podría tener éxito. No, mi Salvador, mi mediador, tiene que ser Dios mismo. O sea, requiere que un mediador entre Dios y hombre sea Dios y hombre. Tiene que hablar los dos idiomas. En otras palabras, tiene que representar ambas culturas, la del cielo y la de la tierra. Y de otra manera fuese imposible conectar la brecha entre el Dios infinito y santo, el hombre infinito y pecador. Dios mismo cruzó la brecha. El hombre no pudo, pero Dios mismo cruzó la brecha para llegar a ser hombre. El hombre no puede llegar a ser Dios, pero Dios llegó a ser hombre. Tomó la naturaleza, tomó carne, la naturaleza de un ser humano, para poder ser el que reconcilia a Dios con el hombre. Tiene que ser Dios, tiene que ser divino. Pero también tiene que ser humano. Era necesario que un ser humano nos representara ante Dios en obediencia perfecta al pacto de obras. Entendemos o recuerdan cuando estudiamos los pactos, ahí empezamos hablando de pacto de obras. Y Adán tuvo que obedecer perfectamente a Dios para heredar la vida eterna. Desobedeció y por eso el pecado y la muerte entró en la raza humana. Y Dios todavía mantiene el pacto de obras, pero en este caso Él tuvo que enviar a otro hombre, a otro Adán. Y en capítulo 5 de Romanos, Pablo llama a Jesucristo el segundo Adán. Entonces, ahora tenemos el segundo Adán, el segundo representante de la raza humana, porque una persona que sea humana tiene que obedecer el pacto de obras, representándonos a todos los que estén dispuestos a creer en este segundo Adán representante. Y como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, el último Adán. Entonces, si nos unimos a Cristo por fe, Dios nos acepta como si nosotros lo hubiéramos obedecido perfectamente. Entonces, en un sentido, todavía es aplicable a nuestras vidas. Fuera de Cristo, todavía aplica el pacto de obras. Si vamos a heredar vida eterna, tenemos que obedecer a Dios de manera perfecta. Imposible. O confiar en el segundo Adán, el último Adán, mi representante que obedeció en mi lugar. Y Dios acepta la obediencia de Cristo, el segundo y último Adán, y por eso me acepta en Cristo como si yo estuviera obediente. Es el Evangelio. Asimismo, en la salvación de la maldición de la ley, de la esclavitud de pecado y de la esclavitud de la muerte, se requería que un ser humano conquistara a todos estos enemigos. Un ser humano que se presentara como nuestro representante en nuestro lugar.
Y como se enseña en Hebreos 2, ya hemos leído este pasaje, el hecho de que Jesús es plenamente hombre permite que Él se ofreciera en sacrificio a Dios por nosotros. Y Dios acepta este sacrificio de un ser humano, pero al mismo tiempo es divino para que pudiera soportar esta experiencia. Y Él se ofreció a sí mismo. También fue necesario que Cristo fuera plenamente hombre para poder empatizar con nuestras experiencias como seres humanos. Y hemos leído estos textos también en Hebreos 4 y en Hebreos 2. También fue necesario que Jesús fuera plenamente humano para poder mostrarse como ejemplo perfecto de lo que es un ser humano. Porque hay textos que dicen que Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Y algunos se equivocan diciendo que solo la salvación es por imitar a Cristo. Imposible. No se puede imitar de manera perfecta al Hijo de Dios. Y por eso la salvación no es por imitarlo. Pero al mismo tiempo yo tengo un patrón, yo tengo un modelo, un ejemplo de cómo un ser humano debe ser, de cómo un ser humano debe vivir, complaciendo, agradando a Dios. Jesús, como modelo perfecto de humanidad, nos permite ver cuál es la imagen de uno que cumple con el propósito original para el cual fuimos creados. ¿Me entienden? Es decir, al principio Dios le había dado ciertos imperativos a Adán a reproducirse, a cultivar el jardín, a guardar el día de reposo y también a cómo vivir en su matrimonio. Y si no tenemos un modelo, pero en Cristo sí tenemos un modelo perfecto de cómo Dios quiere que nosotros estemos viviendo aquí en la tierra, representándolo y cultivando y cuidando el resto de la creación por Él y para Él. Finalmente, la humanidad de Cristo manifiesta la inmanencia de Dios. Dios no solo nos habla, Dios vino, Él bajó para ser uno de nosotros y habitó entre nosotros. El Verbo, como dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Mateo dice que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces en Cristo vemos la inmanencia de Dios manifestada. Entonces, el único concepto que consideramos es la unidad de la persona de Cristo. Entonces, estamos hablando de la unidad de ambas naturalezas. Y yo admito que este concepto es sumamente difícil para entender y les animo otra vez que vayan a los libros teológicos, especialmente Grudem y Berkhof. Y aquí estoy nada más citando casi palabra por palabra algunos párrafos del manual de la doctrina cristiana escrito por Berkhof. Cristo es una sola persona que existe con dos naturalezas en una sola persona. No es dos personas ni una mezcla de divinidad y humanidad. Y Berkhof lo expresa así. En la encarnación, Cristo no se transformó en una persona humana, ni adoptó una persona humana. Simplemente asumió la naturaleza humana, que no se desarrolló en una personalidad independiente, sino que llegó a ser personal en la persona del Hijo de Dios. Ahora, Cristo no solamente es divino, sino divino y humano para siempre. Mientras Él tiene tan solo una autoconciencia, Él tiene también una conciencia divina y una humana, así también una voluntad divina y una humana. Y la prueba bíblica, todavía citando a Berkhof,
Aunque la Biblia habla de dos naturalezas, nunca habla de dos personas. Siempre es la misma persona, Jesucristo, que habla y actúa. No hay intercambio de yo y tú, como los hay entre los miembros de la Trinidad. Juan 17, versículo 23. Acciones y atributos humanas son atribuidas algunas veces a la persona con el título divino, Hechos 20 y 28, donde habla de Dios sangrando, y Dios no tiene sangre, pero Cristo en su humanidad sí tiene sangre. Por otro lado, acciones y atributos divinos son atribuidos a la persona designada con el título humano. En 3:13 de Juan habla de que Cristo como ser humano puede dar vida eterna, pero obviamente solo por su divinidad puede dar vida eterna. Pero a la Biblia no importa. A veces usa el título humano para hablar de cosas que solo Dios puede hacer, y a veces usa el título divino para hablar de cosas como sangrar, que solo un ser humano puede hacer. Y basado en unión de las dos naturalezas, hay una comunicación de propiedades entre las dos, y así son atribuidas a la persona, y no a su divinidad ni a su humanidad, pero a la persona, a la persona íntegra. Esto explica por qué Jesús, titulado el Hijo, en Marcos 13, versículo 32, puede confesar ignorancia en cuanto a su segunda venida. En su naturaleza humana, en la que Jesús estaba aprendiendo constantemente, puede decir, ni el Hijo sabe. Y muchos tienen dificultad en esto, y yo leí un montón de interpretaciones, hasta escribí un artículo sobre el tema, y vamos a poner este artículo en el apéndice. Pero es un poco difícil, pero hay que entender que aún a la edad de 12 años, Jesús se encontraba en el templo conversando con los fariseos y con los maestros. Y a todo el mundo le gusta decir que Jesús, a los fariseos les gustaba mucho la forma en que Cristo contestaba a sus preguntas, pero nadie menciona de que Cristo mismo estaba haciendo preguntas. Él estaba aprendiendo, y como el evangelista Lucas dice, creo que es en capítulo 2 de su evangelio, que Cristo se experimentaba el desarrollo de un ser humano en todos los aspectos de su vida. Físicamente, en estatura, socialmente, en favor del hombre, especialmente en favor de Dios, en sabiduría, en su educación, en todos los aspectos de la vida. Cristo por toda su vida estaba aprendiendo. En su divinidad no, pero en su humanidad sí. Entonces era un hombre en todo sentido de la palabra, hasta ignorante a veces de ciertas cosas, y tuvo que estudiar, tuvo que aprender varias cosas. Y hasta en el libro de Hebreos hay un texto que dice que Cristo aprendió a obedecer por lo que él sufría. Entonces no es gran cosa que Cristo se sujetaba. Bueno, es gran cosa, pero eso nos ayuda a entender a veces cuando la Biblia sugiere cierta ignorancia de parte de Jesucristo, porque era un ser humano que estaba pasando por todas las experiencias, aun las de la educación. Así como la palabra enseña en Filipenses 2:6, Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto quiere decir no que Cristo dejó de ser divino. Eso es muy importante, mis amigos. Cristo nunca dejó de ser divino, ni que entregó ninguno de sus atributos divinos, sino que Cristo dejó su gloria. Porque aún en su oración de intercesión en Juan 17 está anticipando el retorno a su gloria, la gloria que tenía con el Padre antes
de que había venido como hombre, sí, dejó su gloria y las prerrogativas de divinidad. Y entonces, y otros comentarios correctamente dicen que cuando dice despojó a sí mismo, eso quiere decir que tomó la función y la disposición de un siervo, no insistiendo en sus prerrogativas. Y hay que recordar que en el contexto de Filipenses 2, Pablo solo usa esta gran cristología, este gran himno acerca de la cristología, empezando con el versículo 5 y 6 de capítulo 2, para animar a dos hermanas en la iglesia a sujetarse, a humillarse, para reconciliarse y resolver sus conflictos. En Cristo también siempre manifestaba esta disposición de humildad. Siempre vivió, él mismo dijo, no el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida para el rescate de muchos. Entonces, así entendemos Filipenses 2:6, y no como algunos herejes han dicho históricamente que Cristo dejó algunos de sus atributos. Cristo, en vez de deshacerse de su divinidad, entregó el ejercicio independiente de sus atributos divinos. Se sujetaba a muchas de las limitaciones de un ser humano, se sujetaba al desarrollo progresivo de cualquier hombre, hacía preguntas, como ya hemos dicho, en el templo a la edad de 12 años y profesó ignorancia de su segunda venida en Mateo 24:36 y en Marcos 13:32. Padre nuestro, gracias por esta enseñanza acerca de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de quién es Cristo. Por favor, enséñanos a amar a Cristo, así como Cristo nos ha amado de manera perfecta, sacrificándose por nosotros. Por favor, que pongas en nuestro corazón el deseo, el querer y también el hacer, la habilidad de obedecerte, de agradarte, dependiendo de ti, de tu gracia, para poder complacerte. Pero muchas gracias por esta gran revelación tuya a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo, por venir. Gracias por redimirnos, por sacrificarte por nosotros. Gracias por derrotar a nuestros enemigos. Gracias por garantizar nuestro futuro. Gracias, Cristo, por estar dispuesto a sufrir y para implementar este gran plan de la redención de tu pueblo. Te amamos porque nos amaste primero y hacemos esta oración en tu nombre. Amén.